Bueno, feliz sábado, gracias, feliz año nuevo 2022. Es increíble cómo el tiempo se ha pasado tan rápido y ya estamos en un nuevo año. Pero gracias a todos ustedes, gracias también a todos aquellos que están conectados a través de la señal, de la transmisión y de la grabación, obviamente que también se hará de este estudio de la lección. Empezamos un nuevo año y empezamos un nuevo tema también. Vamos a estudiar este trimestre un libro que se llama Hebreos, que lleva el nombre de los hebreos. Y bueno, vamos a ir descubriendo algunas cosas porque la verdad es algo, el tema que trae este libro es fascinante y creo que nos va a ser de mucha utilidad. Quiero compartir con ustedes el versículo de memoria que cogí esta mañana y quiero compartir también algunas imágenes aquí para que podamos ver justamente lo que quiero que podamos compartir de estudio esta mañana respecto al libro de Hebreos. ¿Okay? El título de la lección del trimestre es En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Y estamos, como les mencionaba, en el primer trimestre del año. Vamos a estudiar enero, febrero, marzo, vamos a estudiar este libro. Año 2022. Y aquí está, lección número 1. El título de la lección esta semana, la carta a los hebreos y a nosotros. Versículo de memoria, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Un versículo que lo hemos estado mencionando de manera regular en el trimestre pasado. Lo hemos estado mencionando. Y déjenme ver acá. El versículo dice esto. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Quiero que podamos ver algunos aspectos de lo que vamos a estudiar esta mañana, lo que vamos a repasar esta mañana. ¿Okay? 3 puntos muy importantes. ¿Okay? El punto número 1, la introducción al libro de los Hebreos. Punto número 2, conversión y desafíos. Y el punto número 3, el mensaje para nuestros días. 3 puntos, 3 partes que quisiera que pudiéramos analizar esta mañana. ¿Okay? Una introducción al libro de Hebreos, el tema de la conversión y los desafíos y el mensaje para nosotros también respecto de lo que trae el libro de Hebreos. Muy bien, déjenme quitar algo aquí. Vamos acá. Para poder volver a... En el caso del libro de Hebreos, asumimos que Pablo fue el autor por distintas razones, ¿ok? Ellen White dice categóricamente que Pablo fue el autor del libro y aunque, bueno, no se manifiesta realmente en ninguna parte del libro, tampoco se dice en ninguno de los otros escritos del Antiguo Testamento que Pablo realmente fue el autor del libro. Y es interesante porque yo tengo, por ejemplo, un software de teología y en este programa, digamos, hay una información diferente respecto a lo que nosotros entendemos o lo que nosotros entendemos. Por ejemplo, las personas que hacen la presentación del libro de Hebreos concluyen que Pablo no es el autor del libro. O sea, eso es lo que concluye. Pero vamos a ver algunas cosas. Miren, buenos días a los que acaban de entrar ahí. Estercita, lo veo, a David también. Un abrazo, feliz año nuevo. Qué gusto de verlos. Qué bueno que están con nosotros esta mañana también. Y bienvenidos. Miren, el autor del libro tenía un conocimiento muy grande respecto al Antiguo Testamento. Esto va a ser muy evidente y lo vamos a ir notando desde el comienzo, lo vamos a notar. O sea, cómo es que el autor tenía un conocimiento y la capacidad de tener una aplicación, de poderle generar aplicación al conocimiento que tenía respecto a las doctrinas del Antiguo Testamento. ¿Okay?
La carta contiene de 31 a 35 citas directas del Antiguo Testamento y además de numerosas alusiones y referencias también indirectas. El autor usó eventos, personas y pasajes del Antiguo Testamento que moldeó en un argumento sostenido, sobre todo para la superioridad de Jesús. El autor también se nota claramente que era una persona bien educada. Era hábil con el uso del lenguaje y los métodos de argumentación. El griego usado en hebreo se ubica entre los mejores del Nuevo Testamento. O sea, la persona que escribió, por lo menos redactó este libro, tenía un conocimiento muy bueno del idioma. Desde el vocabulario hasta la construcción de oraciones, el autor demuestra creatividad y delicadeza. Un argumento artísticamente elaborado va de principio a fin, utilizando técnicas retóricas e imágenes. El autor también tenía pasión por las personas. Entrelazado con la exposición bíblica es una súplica que él hace a los creyentes para que permanezcan firmes en la fe. Las malas decisiones conducen a consecuencias espirituales desastrosas. El autor no descansaría hasta que sus lectores se dieran cuenta de la necesidad de vivir los compromisos de fe en tiempos turbulentos. También el autor hace referencia a Timoteo, y esto es muy interesante porque básicamente el único que hace referencia a Timoteo en algunos escritos es Pablo, ¿no? En sus cartas. Él hace referencia justamente a Timoteo. Ahora, los receptores a quienes estaba dirigida la carta, o no la carta, sino el documento en sí, el escrito, no son claramente identificados tampoco, pero ellos conocían muy bien al autor, eso sí. Es por eso y por otras razones más de que asumimos de que el autor era Pablo. También reconocemos que los oyentes eran israelitas, probablemente eran hebreos, no necesariamente, pero probablemente eran hebreos, pero lo que sí entendemos es de que ellos fueron convertidos al cristianismo. ¿Okay? O sea, eran gente que conocía muy bien las doctrinas del Antiguo Testamento y en algún momento ellos se convirtieron al cristianismo. Ahora, es importante identificar también que este libro no es precisamente una carta. Las cartas seguían un esquema, ¿no? Una estructura bien definida de presentación del remitente, a quienes estaba dirigida, en fin. En cambio, Hebreo no tiene ese mismo esquema. No se menciona al autor ni al receptor. Tampoco sigue las clásicas salutaciones, ¿no? El saludo, de introducción, la despedida y todo lo demás, ¿no? Eso sí lo encontramos, por ejemplo, en las clásicas cartas de Pablo. O sea, él sí menciona de esa forma, ¿no? Ahora, nosotros asumimos de que el escrito de Hebreos en realidad es un sermón. Es lo que hemos encontrado también en el repaso de la lección. Y básicamente está descrito en los últimos versículos, en el último capítulo, en el capítulo 13 de Hebreos, sí está mencionado de que son exhortaciones. O sea, sí tiene la característica de ser un sermón. O sea, es un mensaje que es entregado, que tiene una serie de argumentaciones y presenta sobre todo a Jesús como punto central. Quiero compartir nuevamente con ustedes las imágenes para que podamos ver la primera parte, lo que mencionaba respecto a lo que significa la introducción al libro de Hebreos. Esta es la parte que vimos. Ahora, introducción al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Increíble la forma como expresa esto. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Es interesante, como les mencionaba, o sea, el asunto de la habilidad lingüística, la forma como escribe, es tremenda también, la forma como el escritor, digamos, se presta para poder graficar algunas imágenes es algo tremendo. Ahora, el apóstol con un sermón conmovedor desafió a su audiencia, ¿no? A la iglesia primitiva,
y por extensión a nosotros también, a perseverar en la fe en Jesús y a fijar sus ojos en Jesús, quien ahora está en el santuario celestial. Ahora, al iniciar el estudio del libro de Hebreos, tengo como objetivo el ser consciente del desafío a perseverar en la fe en Jesús. Ahora, luego de haber descrito algunos detalles, ¿no? Respecto del libro, a la posibilidad de que Pablo sea el autor del libro, sabiendo que estas exhortaciones, ¿no? Estos ruegos, la invitación, el consejo, la amonestación, fueron dadas para otras personas, pero que por extensión también es para nosotros en este tiempo. ¿Qué es lo más importante? Pregunto para ustedes. ¿Qué es lo más importante? ¿El autor del libro o el contenido del libro? O sea, ¿altera en algo el contenido del libro si asumimos o llegamos en algún momento a descubrir que no fue Pablo el autor de Hebreos? A ver, ¿qué piensan? A ver, Heriberto. Sí, Pedro. En realidad, todos nosotros nada más somos instrumentos en las manos de Dios. Dios pudiera dar el mismo mensaje a cualquier otra persona y sabemos que lo primordial, lo principal es que el mensaje es muy importante porque es el mensaje de salvación. Así es. Lo mismo ocurre hoy en día con los escritos de Ellen G. White. Muchas personas piensan que porque el mensaje fue dado por una mujer, que no podía haber sido posible que Dios le hubiese dado el mensaje a ella. Y en realidad, Dios podía dar el mensaje a una piedra o por un ángel. Así es que el instrumento que se usa en realidad ni siquiera no es importante de acuerdo Así a Dios. Es el mensaje que tiene Dios. Exacto. Miren, yo quiero añadir a lo que estaba mencionando ahorita Heriberto, dos versículos que están en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 7, justamente refiriéndose a esta parte, ¿no? Y Pablo habla justamente de esto, ¿no? 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 7. Esto dice, miren, dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, quien ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios, que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder de Dios, para que veamos que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Sí? O sea, el mensaje que se trae viene en una vasija de barro, lo que dice Pablo, ¿no? O sea, nosotros lo traemos, somos vasijas de barro, pero es para que se revele justamente lo magnífico de Dios. Ahora, nuevamente yo pregunto entonces ahora, ¿no? Como mencionaba Heriberto hace un momento, o sea, ¿qué es más importante, no? ¿La vasija o el contenido dentro de la vasija? ¿Qué es más importante? ¿Pablo como autor del libro o reconocer a Jesús, quien es levantado y exaltado en todo el libro de Hebreos? Creo que quieres decir algo, Ernesto, ¿verdad? Ahí está, vamos. Bueno, comprendemos de que la palabra escrita es la palabra de Dios, ¿verdad? La inspiración divina. Entonces, el mensaje siempre va a ser más importante que el instrumento usado para transmitirlo, ¿verdad? Es una bendición ser usado por Dios, pero el mensaje es vital para nuestra vida. Muy bien, muy bien. Miren, quiero hacerles otra pregunta más. Miren, en nuestro contexto humano, ¿sí? Porque, digamos, nosotros en este momento estamos entendiendo esto, ¿no?
de que lo valioso en el mensaje es justamente el mensaje, no la persona que trae el mensaje. Pero en el contexto humano, ¿por qué crees que nos inclinamos muchas veces a valorar más la vasija que trae un mensaje, ¿no? El nombre de la vasija, la apariencia de la vasija, ¿no? Los títulos de la vasija, antes que el contenido de la vasija? ¿Qué es lo que determina el valor de lo que recibimos, ¿no? La apariencia, el nombre, los títulos, incluso la denominación de la vasija o el contenido mismo. Eso es fundamental, eso es algo fundamental y es lo que queremos justamente que podamos entender también. Muy bien, esta mañana tenemos un testimonio que queremos compartir con ustedes. Invité esta mañana a mi suegro, don Lucio, quien gentilmente ha aceptado también poder compartir con nosotros brevemente su experiencia personal, principalmente tema de conversión. Así que vamos a darle el tiempo. Ahí don Lucio, ¿de dónde está? Vamos a... Ahí está. Adelante. Bueno, en primer lugar, un feliz y próspero año nuevo 2022 para todos. Y también un feliz sábado. En este momento son un momento de meditación y pensar de un pasado, porque particularmente yo hace muchísimos años que no doy un testimonio. Entonces, pero en este momento, cuando uno trata de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, y le propone este asunto, entonces hay que aceptarlo. Entonces, yo lo que quiero empezar diciendo de que yo me transformé o me convertí en adventista del séptimo día, precisamente porque la iglesia es muy valiosa, muy extendible. En aquel entonces, bueno, en lo mundano uno piensa que todo lo que hacemos es bueno. Por lo menos construimos una casa, compramos un carro, vendemos, compramos y lo vemos todo normal. Pero el asunto es que cuando uno entra a la iglesia del séptimo día, entra, se sienta, escucha, puede también participar en el momento, pero no puede recibir ningún cargo, ni de diácono, ni de anciano, y de muchos títulos de departamentos que se integra a la iglesia. Entonces, lo más a mí me visitó a mi casa, iba a veces muchos de los misioneros que realmente mandaban por semana a visitarme, a decirme que me convierta, mira, ya es tiempo que tú tienes. Pero sin embargo, yo no tenía como un propósito. Pasaron muchos años. Entonces, ya llegó el momento en que me visitó el hermano Carlos Pineda, era anciano, y otro anciano mencionó. Prácticamente me hacían una lección, a pesar del tiempo, yo seguía con lo mismo, pero yo siempre he asistido a la iglesia, pero no podía participar. Pero no es lo que me animaba a mí, eso es lo que
mis hijas ya tenían están en el colegio, y participaban en el público. Realmente participaban en el público y exponían el tema que decían, ¿no? Entonces, yo me iba centrándome en este asunto de que mis hijas me gustaban, me encantaba verlos explicar frente en el público, me encantaba. Entonces, de ahí comenzó mi intención de entrar a la iglesia, de transformar mi vida, ¿no? Entonces, llegué con las invitaciones, con todo lo que hacía. Entonces, dije, yo quiero participar. Entendí, pensar, yo quiero participar de la vida de frente, porque verdaderamente yo le voy a decir una cosa muy importante. Cuando uno no tiene una participación, no tiene un mayor conocimiento, pero cuando uno entra a la iglesia, como adventista, pero yo fui en un año, fui anciano, y actualmente, cuando he venido ya hasta terminar el 21, está, es decir, el tiempo. Entonces, eso es lo que a veces me incentiva a uno, la propia familia me incentiva a uno, y hoy tú tienes que cambiar, porque si no, no vas a participar, no, nunca te vas a poner frente al público, ¿no? Y a veces esas ambiciones se llegan a cumplir. Entonces, un día, después de muchos años, un día yo estaba pensando, hasta acá nomás, lo mundano se me va, que todo esto se me va. Entonces, hablé con él, me decidí a bautizar. Entonces, hablé con él, con el pastor, porque precisamente el pastor también me estaba. Pero yo en el momento que decidí bautizar, ya sabe que cuando lo iba a bautizar, vale, hay muchas cosas nuevas genéticas para uno mismo, ¿no? Entonces, esta semana me bautizo. Y efectivamente, y esto que no sabía nada, mi familia no sabía nada, tenía que bautizar que se siquiera, ¿no? Así que el bautizo ese día, porque ese día nos bautizamos 9. Pero ese bautizo se realizó al no hacer el distrito que se permitiera. Y ahí hay un balneario que se llama Santa Rosa, donde está el mar. Y mucha gente pues, se van a bañar a ese balneario. Y entonces fuimos al mar. Y ahí se realizó. ¿Por qué? Porque yo lo deseaba. Y yo creo que lo más importante en esta vida, hacer lo que a uno le gusta hacer. Así que, entre todo, transformar mi vida. Y bueno, y me transformé, no con mi familia, muchos cambios hubo, pero las dificultades que van a haber, van a haber, siempre van a haber. Esto es la verdad. Entonces, pero uno se transforma. Ya cuando me designaron guerrero para anciano, ya fui anciano un año. Después, bueno, ya con los
veces entonces, esa fue mi transformación que les digo a usted, y también gracias a mi esposa también, porque desde que nos casamos, mis hijas también, y mi familia. Bueno, y imagínense que venir a este lugar, en Perú, a este lugar también, a manifestar a manifestar todo El testimonio, el testimonio. Entonces, yo les agradezco también a todos ustedes, porque verdaderamente así como siempre digo, soy una difícil persona, a veces es de mostrarnos a simple vista, no hablando, hermano, y siempre a veces el cariño que uno tiene en la vida, una sonrisa, un abrazo, y eso es lo que uno debe llevar. Amén. Amén. Gracias, gracias. Sí, muchas gracias, don Lucio, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta en este momento, si llegaron a escuchar, digamos, cabalmente, la experiencia de don Lucio aquí, él como cuenta, o sea, él siempre estuvo ligado a la iglesia por la familia, ¿no? Su esposa, sus hijas, pero él nunca había tomado la decisión, ¿no? Hasta que después ya de muchos años, ya él tomó la decisión. ¿Cuándo fue que se bautizó, don Lucio? ¿Qué año? El 15 de abril del año 2001. El 2001. El 2001 es que don Lucio se bautizó, como contaba, se bautizó en el mar. Y bueno, como digo, como estaba contando él también respecto al asunto de que no había tomado la decisión, pero en un momento él sintió el deseo de que su vida cambiara, ¿no? Completamente. Y eso fue lo que lo llevó también a tomar una decisión. Obviamente, como manifiesta también, sí hubieron dificultades, probablemente antes y después incluso de que él tomara la decisión, ¿no? Situaciones que obviamente también se iban a sumar para, de cierta manera, quizás desanimarlo o, digamos, afectarlo en la decisión que él había tomado. Pero gracias a Dios aquí está, ¿no? La iglesia también digamos, le dio cabida, un espacio, un abrigo, actividades que realizar. Como él menciona también algo muy importante, el asunto de poder estar, digamos, activo en la iglesia. Eso también ayuda mucho para que uno se pueda mantener firme también en la fe. Muy bien, gracias, don Lucio, gracias por compartir con nosotros su experiencia. Quiero pasar a esta parte que tenía aquí para ustedes. Punto número 2, conversión y desafíos. Dice esto, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes que les entra por un oído y les sale por el otro, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Oh, eso nos está golpeando, ¿eh? Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Bastante interesante y muy relevante y, digamos, revelador sobre todo, esto que menciona aquí Pablo. Consideramos, miren, al libro de Hebreos como un sermón, ¿no? No fue hablado directamente por el autor a su audiencia, pero porque él mismo señala que les escribe estas palabras, ¿ok? Ahora, sin embargo, como les mencionaba antes, ¿no? La estructura de la obra se parece mucho a otros sermones predicados por otros personajes de la Biblia. Pedro, por ejemplo, Esteban, ¿sí? Y más o menos tienen una secuencia, ¿no? Quienes lo estuvieron, digamos,
sea cualquiera de los receptores que recibieron justamente el mensaje que escribió el autor del libro de Hebreos, ellos no recibieron el mensaje de conversión directamente de Jesús, sino que así como nosotros lo recibieron por medio de otras personas, ¿no? Por medio de otros predicadores. Ahora, en la conversión personal, como acabamos de escuchar en este momento, ¿cuán importante es el testimonio personal de haber sido transformado, ¿no? Cambiado para aquel que me oye, o para el que me ve, para el que me conoce? ¿Cuán importante es? ¿Cuán importante es en mi propia vida el reconocer la obra que Dios hizo en mí? A ver, ¿por qué es importante el tener presente el testimonio personal? Y como les digo, no solamente lo que yo hablo, sino lo que yo hago, ¿no? Sobre todo. Hay un dicho que dice, háblame más fuerte porque tus actos no me dejan escucharte. Ajá. Eso es muy real, ¿no? O sea, ¿cómo es de que lo que hacemos habla más de lo que decimos, ¿no? Miren, el método de enseñanza que usa el escritor del libro está basado en aquello que los oyentes conocían bien, ¿no? El antiguo pacto. O sea, los que estaban escuchando las palabras escritas por Pablo, ellos conocían bien el antiguo pacto. También era aquello a lo que ellos estaban regresando en algún momento. O sea, por eso él también los anima a que se mantengan firmes. Miren, en otras palabras, el libro de Hebreos hace un recuento de las doctrinas fundamentales del antiguo pacto, en las cuales los israelitas pusieron toda su confianza, lo que habíamos estado viendo el trimestre pasado, y en las cuales también se estaban aferrando para ser justificados. Pero el libro de Hebreos muestra que cuán decadentes e inseguras son estas doctrinas delante de la gloria de Jesús. Y así también como la revelación que hace Jesús respecto del Padre. Ahora, piensa un poco en los hebreos conversos en la época de Pablo, ¿no? Estos se resistían a dejar su seguridad encontrada en el antiguo pacto. Ahora, yo te pregunto esto, ¿no será que nosotros hoy, como adventistas del séptimo día, ¿no será que a nosotros también nos está pasando lo mismo? ¿No será que aún no podemos desligarnos del adventismo que nos enseñaron, por ejemplo, de hacer o no hacer, ¿no? Como una forma de agradar a Dios. ¿Será que no podemos todavía desligarnos de esos principios para llegar a conocer a Dios, no por nuestra obediencia, sino a través de Jesús? ¿Qué piensan? ¿Estaremos todavía en esa parte? Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 18, capítulo 18, versículo 21. Dice esto. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo una sola palabra, así como ahorita, ¿no? Todos se quedaron calladitos. Nadie dijo nada. Fíjense, todo era esto porque ya desde ese entonces, incluso desde la época de Elías y mucho tiempo atrás, el pueblo consideraba que Dios no era suficiente para sus vidas. Nosotros conocemos lo que pasó en el Carmelo, ¿no? Y conocemos cómo luego Elías también cayó en espanto y depresión ante la amenaza de Jezabel. Ahora, pregunto esto, ¿no será que como los antiguos israelitas y los hebreos del libro, para nosotros, los adventistas hoy, Jesús no sea suficiente para nuestra justificación delante de Dios? ¿Crees tal vez que nos hemos esmerado que nos conozcan, por ejemplo, a nosotros, los adventistas, por nuestras doctrinas, ¿no? Lo que hacemos, oh, no comen puerco, ¿no? O van el sábado a la iglesia, ¿no? Nos hemos esmerado más que nos conozcan por lo que creemos que por revelar el carácter de Cristo. Ese es un tema que justamente lo está tocando Pablo en el libro de Hebreos, o sea, lo está mencionando él allí, porque
la esencia, lo fundamental de tener a Cristo en el centro es lo que no se debe perder, nunca se debe perder. Te has puesto a pensar, ¿no? Que en gran manera nuestro concepto de valor y salvación de personas de otras denominaciones está definida por nuestras creencias fundamentales y no por el valor que nos da Jesús. O sea, muchas veces nosotros consideramos que personas que pertenecen a otras denominaciones, ellos están en otro nivel, están en otra condición, porque, digamos, conocemos también de sus creencias y decimos, estos están perdidos, ¿no? Están equivocados. Y les damos un valor determinado, un valor espiritual determinado. Y estamos equivocados de esa manera. Y no les damos el valor que realmente Jesús les está dando a ellos también. ¿De qué manera nuestra práctica del adventismo algunas veces nos separa del mundo y a veces nos llega a hacer incluso a convertirnos en indeseables, en lugar de considerar el adventismo como el propósito y la misión para el mundo? ¿Se han dado cuenta? Ahorita un comentario de eso, Pedro, porque ahorita lo que estabas leyendo, lo que leímos en Hebreos también, de que, ¿verdad? Puede ser que tengamos leche, ¿verdad? Que estamos todavía queriendo la leche. Y yo pienso que esos conceptos a lo mejor sí, ¿verdad? Puedo decir que sí, que eso es lo que me hacía sentirme diferente de todas las demás religiones y nos hace sentirnos diferentes de todos los demás que guardamos el sábado, nuestro régimen de salud que tenemos, que otras iglesias no las tienen. Y sí, eso nos hace diferente, pero esa es la leche. Ahora, la carne es realmente, como dices tú, darnos cuenta que eso es lo que nos hace diferente, pero nuestras creencias, ¿verdad? Nos hacen diferente, pero no por eso, yo por eso voy a tratar mal a otra persona que no sea de mi misma fe, de mi misma, no, mi relación con mi semejante debe de ser una de que yo no lo voy a evaluar por cuál es su creencia o cuál no es, sino que es un hijo de Dios, igual como yo, con nuestras faltas, y que todavía la luz no le ha llegado a esa persona. Y es mi responsabilidad, como una hija de Dios que ya tiene la luz, de transmitirle esa luz a aquellos que todavía no la conocen. Porque sí somos diferentes y eso es lo que Dios quería. Por eso Dios escogió un pueblo diferente. No escogió un pueblo para que pudiera dar esa luz, porque todo el mundo ya se habían perdido, ya estaban con ídolos y todo, y escoge a Abraham y le dice, Abraham, de ti va a salir el linaje. ¿Por qué? Porque tenía que haber algo diferente. Y también hacia nosotros nos pide que seamos diferentes, pero no para vanagloriarnos, no para sentirnos superiores a alguien más, sino para poder reflejar el amor de Cristo. Y si no estamos haciendo eso, es ahí algo personal donde tenemos que reflexionar y decir, ¿qué estoy haciendo con la luz que Dios me ha dado a mí? ¿La estoy nada más, me estoy vanagloriando con ella o la estoy compartiendo y estoy realmente reflejando el amor de Cristo con las personas con las que día a día estoy trabajando, con las que día a día pueden ver una diferencia en mí? Yo espero que sí, yo espero que en mi trabajo, cuando mis compañeros de trabajo me ven, que ellos digan, oh, Marilena es diferente, y que mi testimonio sea uno que no, ¿verdad? Y como les digo, yo trato de mandarles la devoción, algunas reflexiones a los que permiten, ¿verdad? Pero todos con mis compañeros ayer que salimos de aquí del culto, yo les mandé a decir feliz año nuevo, ¿verdad? Feliz año nuevo, porque para mí ya había llegado y esa es mi fe que la estoy compartiendo. No estoy esperando que sea medianoche, ya se ocultó, ya llegó el atardecer, es un feliz año para ellos. Entonces yo les mandé a felicitar y pedirles que Dios los bendiga, ¿verdad? Y digo yo, y todos me contestaron, gracias María, gracias, feliz año nuevo también para ti. Y digo yo, con cosas pequeñas, pero uno está compartiendo su fe con aquellos que no lo conocen, porque yo les he dicho, mi día comienza del amanecer al anochecer, ese es un día. Y entonces digo, yo al menos ya les compartí un feliz año nuevo, que Dios los bendiga. Y esa es nuestra responsabilidad, no vanagloriarnos, no
No decir yo soy mejor porque yo pertenezco al pueblo adventista, no, para nada. Es al contrario, tenemos más responsabilidad porque tenemos mayor luz y Dios nos va a juzgar por esa luz que nos ha dado. Así es. Gracias, gracias. Realmente es eso, ¿no? Fundamentalmente es eso. O sea, el asunto de qué manera estamos justamente mostrando la luz que recibimos delante de los demás. O sea, eso es lo fundamental, ¿no? Y creo que, como decía ahorita Marilena, o sea, esta parte es el hecho, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad. Y en esa parte juega mucho, ¿no? Como les mencionaba, les preguntaba, ¿no? ¿Cómo es que nos están conociendo? ¿De qué manera nos conocen? Y lo digo porque tal vez muchas veces también nos hemos equivocado en la imagen que damos nosotros, ¿no? A veces como grupo o a veces de manera individual. Pero por ello mismo es muy importante la responsabilidad que tenemos, el testimonio que damos delante de los demás. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? No sé, los de que están aquí online están un poco callados, como no veo al hermano Manuel, no, creo que los demás están un poco quietecitos. ¿Ya? No sé si tenían algún comentario también. Si no, déjenme pasar esta parte, que vamos a ir avanzando y ya para ir concluyendo con esta parte. Miren, déjenme compartir con ustedes esto. Muy bien, el mensaje para nuestros días. Dice esto, recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, que ahorita estábamos hablando justamente de la recepción de la luz, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecían de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Todas estas cosas pasaron, en realidad, como se está mencionando aquí en este versículo también, o sea, todas estas cosas ocurrieron en la época en la que Pablo escribe justamente este libro, ¿no? La lección menciona esto y es interesante, miren, los cristianos adoptaron un estilo de vida que habría sido considerado, digamos, antisocial, ¿no? Incluso habría sido considerado subversivo. O sea, la lealtad a los dioses expresada en la asistencia religiosa a los sacrificios y cosas por el estilo, se consideraba un símbolo de lealtad al Estado, a las autoridades, a los amigos y a la familia. Ahora fíjate, mira, vivimos actualmente en un tiempo en el que nuestra sociedad se fraccionó, se polarizó de manera profunda, considerando muchas veces al semejante como un ser peligroso, llegando a considerar al prójimo como nuestro enemigo. Ahora es por salud, pero también se lo define en base a la obediencia a la voz de los expertos, a la autoridad de la ciencia y a las autoridades civiles. O sea, el no seguir los lineamientos de las autoridades te convierte o te puede convertir en subversivo, peligroso, incluso también en el campo de la fe. Ahora, ¿por qué, a pesar de ser conscientes, ¿no? y reconocer los prodigios de Dios en mi vida, a veces llego a asumir únicamente mis fuerzas para enfrentar el mal? ¿Por qué siendo consciente de las obras de Dios en mi vida, puedo llegar a sentirme solo y caer en el desánimo espiritual? ¿Qué piensan? O sea, ¿por qué es de que, digamos, a pesar de que yo soy consciente, o sea, reconozco, no sé, entiendo, de que Dios me ha estado cuidando, me ha estado guiando y, en fin, cuando enfrento alguna dificultad, ¿por qué es que de repente puedo caer en el desánimo? ¿Por qué es que asumo y siento que estoy solo en esa condición de lucha, de dificultad, de esfuerzo? Y entonces caigo en un desánimo. ¿Por qué será? ¿Qué cosa pasó allí?
Es lo que le pasó a Elías, o sea, es lo que menciona la lección, ¿no? Elías estuvo aquí en este momento, o sea, desarrolló todo un evento enorme que fue para justamente mostrar al pueblo el poder de Dios y hacerlos que se decidan. Y sin embargo, a las pocas horas cayó en un espanto, ¿no? ¿Por qué? Porque la reina lo había amenazado y empezó a huir, ¿no? Bueno, la verdad, la lección lo menciona también de que la razón por la cual él toma esa actitud, y también nosotros tomamos esa actitud a veces porque nosotros a lo mejor estamos trabajando y tenemos un objetivo, ¿no? Decimos, esto voy a lograr con lo que voy a hacer. Y cuando no llegamos a ese objetivo, pues, ¿qué sentimos? Por eso yo a veces cuando voy a viajar a alguna parte, trato de no visualizarme cómo va a ser el lugar, porque luego me llevo un chasco, porque yo llevo una expectativa alta y cuando llego ahí a lo mejor no era lo que yo esperaba y digo yo, esto no salió como yo quería, pero es la expectativa que yo llevo y eso fue lo que le pasó también a Elías, que él llevaba la expectativa que al Dios presenciarse ahí, ¿verdad? Al él mostrar su presencia, porque ahí Dios estaba mostrando su presencia, todo el pueblo se iba a convertir, ya no iba a haber duda de quién era el Dios verdadero. Y cuando él oye lo que la reina dice, pues él se queda, ¿cómo quiere esta gente al ver lo que está viendo? Dios mismo se mostró aquí, todavía no crean. Y eso fue donde él ahí, porque él sus expectativas era al Dios presentar ese milagro, a ellos verlo, todo el mundo se va a convertir y no va a haber duda de que Dios es, cuál es el Dios verdadero. Y así también a nosotros. Puede ser que tengamos metas espirituales, metas en este nuevo año que vamos a comenzar, resoluciones o lo que sea, y si no llegamos a ellos, pues nos desanimamos porque decimos, no alcancé la meta que yo quería. Y eso fue lo que le pasó. Siento yo, para mí con Elías fue eso, que él esperaba otro resultado y no fue el que él quería. Interesante, interesante. Miren, en la actualidad nuestra sociedad a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Vivimos en un mundo al revés, ¿no? Un mundo donde se busca dividir, fraccionar los lazos comunitarios de la sociedad. Hoy pasa eso en nuestro mundo, y no solamente en un país, ¿no? Donde aquel que se salga de la línea trazada por las autoridades es señalado de inmediato como antisocial, ¿no? Subversivo, peligroso. Pregunto, ¿estamos dispuestos a ello o llegar a esa condición por nuestra fe? ¿Estaríamos dispuestos a ser avergonzados públicamente o incluso dejar de existir, ¿no? Socialmente, no sé, en nuestro círculo laboral o ciudadano por nuestra fe? ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a nuestra fe? Una pregunta muy importante que quiero que la podamos comentar brevemente. ¿Por qué crees tú que es tan importante recordar el momento que recibimos la luz de Dios que transformó nuestras vidas? ¿Por qué crees que es tan importante recordar siempre cuál es el verdadero carácter de Dios revelado a través de Jesús? A ver, ¿por qué será tan importante esto? Miren, acuérdense que hace pocas semanas atrás estudiamos o revisamos o recordamos el momento en que Jesús fue tentado por Satanás. Y yo les hacía la referencia, ¿no? De que cada una de las respuestas de Jesús en realidad era un paso más adelante para cerrar un círculo donde él mantenía fresca la memoria de cuál es el verdadero carácter de Dios. Que Dios lo sostiene, que Dios lo mantiene y que todo eso nos lleva plenamente solo a adorar a Dios. ¿Por qué crees que es tan importante recordar siempre cuál es el verdadero carácter de Dios revelado a través de Jesús? Acá dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Que se está hablando. Ajá. Jesús es la luz, Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la gracia. Amén. Y todos los conceptos, es esencialmente lo que se realiza lo de Dios, es de Dios. ¿No? Amén. Entonces tenemos que seguir. Amén.
nada nos da más seguridad de nuestra salvación, nada nos da más salud espiritual que la certeza que nuestro Padre nos ama tanto como nos ama Jesús. Esa seguridad es la que nos permite enfrentar cualquier dificultad. Y por eso es muy importante el tener presente, nunca olvidar el hecho de la importancia de tener presente, de recordar cuál es el verdadero carácter de Dios. Pregunta para ustedes, ¿estás animado y dispuesto a encontrar a Jesús y la revelación del verdadero carácter de Dios manifestado en el libro de Hebreos? ¿Tienes el deseo y la decisión de permitir que sea Jesús quien ilumine en tu mente el carácter de amor por renunciación que es la naturaleza de Dios? Bien. Muy bien, vamos a ir a la última parte que dice, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué es lo que aprendiste hoy? Dejen ver aquí que esta parte es aquí está. Muy bien, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Todos están muy silenciosos. ¿Qué aprendimos esta semana? ¿Qué aprendimos esta semana? Los que están online también, ¿qué aprendimos esta semana? ¿Cuál ha sido el punto importante que se quedó con nosotros? ¿Ok? Miren, tenemos todo un trimestre para estudiar un nuevo evangelio. Esto es muy importante, hermanos. Miren, los primeros 4 evangelios, o sea, los teólogos lo ven de esta manera, ¿no? Los primeros 4 evangelios nos hablan de Jesús y de lo que hizo antes de su ascenso. Este libro nos habla de lo que hace Jesús o de lo que hizo Jesús después de su ascenso y lo que está haciendo en este momento. Esto es fundamental, hermanos. Y aparte de eso, es central en nuestra creencia sobre todo. Porque nos permite justamente darle forma a una creencia que prácticamente es exclusiva de los adventistas, que es la doctrina del santuario, y que es central en nuestra creencia, y que le da la forma a la interpretación bíblica que nosotros tenemos. Yo lo que aprendí, Pedro, esta semana es de que cómo, ¿verdad? Porque este era, bueno, cuando el libro de Hebreos, ¿verdad? Fue escrito para ellos, bueno, fue lo dicen ahí, ¿verdad? No es una carta, sino un sermón que fue hecho para ellos, y que nos habla a nosotros también, y me trato de ponerme en el lugar de ellos, ¿verdad? De los primeros cristianos, porque eran primeros cristianos que no habían visto a Jesús cara a cara, que todo esto lo estaban recibiendo por fe, pero eran judíos que habían aceptado el cristianismo, y entonces aquí se les está tratando de recordar lo que ellos celebraban, lo que el sumo sacerdote hacía, y ahora lo que ese mismo sumo sacerdote que era aquí terrenal, nuestro Señor Jesús, al morir en la cruz y ascender al cielo, ahora estaba haciendo él personalmente. Ya no había más necesidad de matar corderitos, ni de matar bueyes, nada de eso, porque el verdadero cordero había sido inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, y que ahora él está en el cielo intercediendo por nosotros. Y digo yo, se necesita fe para realmente aceptar esto. Y digo, especialmente para ellos, porque ellos, digo yo, para un judío, que ellos lo hacían diariamente el sacrificio, ahora ya no hacerlo más y aceptar que Cristo era su sacrificio, y eso es lo que también ahora Dios nos habla a nosotros. ¿Aceptas que Cristo realmente fue tu sacrificio? Ajá. Y que está intercediendo por ti en el cielo en este momento. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo que aprendieron esta semana? Sí. Muy bien. Si no, vamos a ver, Heriberto, dale. Oh, sí, gracias, Pedro. Yo creo que lo que aprendí es que los hebreos entendieron el plan de salvación, y lo que ellos entendieron era que Dios les perdonó sus pecados, de que ellos deberían vivir ahora de una vida de acuerdo a lo que ellos creían. Eso los hizo cambiar su forma de vivir, que hizo que lo que ellos hacían antes ya no lo hacían. Ahora vivían de acuerdo a las reglas de Dios,
Eso fue lo que hizo que los demás, los demás del mundo que los miraban, a ellos los hacían sentir culpables por la forma en que ellos vivían, porque les mostraban lo opuesto de la vida que ellos llevaban, por lo que causó que se les persiguiera y causara persecución en su vida. Y eso es lo mismo que va a ocurrir con nosotros. Nosotros debemos de entender que el plan de salvación se aplica a nuestras vidas, nuestra forma de vivir debe de cambiar. Eso va a causar que lo que está ocurriendo hoy mismo en el mundo, creemos en la familia, pero se cree en el mundo que ahora ya no hay diferencia de sexo y puede haber matrimonios del mismo sexo. Y nosotros hablamos en contra y se piensa que nosotros estamos, nosotros los estamos persiguiendo, cuando es al contrario. Nosotros solamente creemos en lo que Dios ha establecido y eso va a ocurrir al final del tiempo también, porque ellos van a sentir la misma culpabilidad, porque nuestra forma de vivir no va de acuerdo a la forma de vivir del mundo. Recordemos justamente la profecía que hizo el Señor desde el comienzo, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu descendencia y la descendencia de ella, ¿no? Eso es algo que persiste y que se va a hacer sentir cada vez más durante el tiempo. Muy bien, gracias. Quiero compartirles nuevamente acá la parte de la tarea de la semana. ¿Ok? Tarea de la semana. Reserva 20 minutos cada día para tu comunión personal con Cristo. Que tu esfuerzo sea buscarlo a Él. Pide al Señor que cuando estudies el libro de Hebreos te permita encontrar a Cristo Jesús. Y esta semana pide al Señor que te ayude a recordar cada día la manera milagrosa en que Él te ha transformado. Muy bien. Muchas gracias. Quiero hacer un alto aquí. Déjenme ver acá para terminar esta parte y despedirnos de todos ustedes. Gracias por habernos acompañado esta semana, esta mañana. Gracias a todos ustedes. Así que vamos a hacer un adiós también para aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.